Ah, Muchas gracias, queridos amigos, por estar presentes y alrededor de nuestro expositor de este lunes, don Augusto Martín Mancilla, miembro de la comunidad Bahá'í de Perú, que nos va a conversar sobre el tema Abdul Bahá, el centro de la alianza. Querido amigo, adelante, por favor. Muchas gracias, estimado Víctor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas. Mi saludo desde aquí, desde Lima, Perú. Para algunos estamos muy cerquita y otros un poco más. Bueno, también estamos entrando acá ya al verano. El clima está bonito y todo está alegre por las fiestas de fin de año. Entonces, que bueno, las personas están con más afecto que otras temporadas. Se olvidan de la política, felizmente, se olvidan de los problemas sociales y se centran un poco en las celebraciones de fin de año. Bueno, en esta oportunidad, queridos amigas, amigos, voy a compartir con ustedes el tema acerca de Abdul Bahá, el centro de la alianza. Y para ello, en algunos momentos voy a pedirles que pudieran ayudarme con la lectura de algunas citas de los escritos sagrados que van a aparecer en las diapositivas para así poder tener también un pequeño respiro en este tema. Podríamos empezar diciendo de que la alianza reconoce y honra el nombramiento de Abdul Bahá como el centro de la alianza de Bahá'u'lláh, representando la línea interrumpida y unificada de guía espiritual que salvaguarda la fe Bahá'í de la división y de la desunión, lo cual es algo muy singular en la historia religiosa eh, del pasado, ¿no? Luego del fallecimiento de Abdul Bahá, la Alianza Bahá'í continuó cuando en su propia voluntad y testamento eh, Abdul Bahá nombró a Shoghi Effendi como el guardián de la fe Bahá'í y tomó determinadas disposiciones para la elección también global de la Casa Universal de Justicia. Esa alianza preparó el camino para que la comunidad mundial Bahá'í hiciera una transición desde una sucesión hereditaria a una sucesión democrática. Es así que la primera elección de la Casa Universal de Justicia, institución suprema de la fe Bahá'í, tuvo lugar en el año 1863, como recordamos, 100 años después de que Bahá'u'lláh proclamara el comienzo de su fe. Entonces, amigos, esta alianza Bahá'í, que constituye una clara línea de sucesión que ha mantenido intacta, inviolable la unidad de la fe Bahá'í, sirve no solo para unir y cohesionar los corazones de los bajáis de todo el mundo, sino que también demuestra a toda la humanidad que podemos lograr una unidad más global, que incluya a todos los pueblos y naciones. Por tanto, queridos amigos y amigas, deseo que recordemos a continuación algunos de los pasajes históricos del amado maestro Abdul Bahá, el centro de la alianza. El 22 de mayo de 1844 ocurrió un evento trascendental en la historia de la humanidad. En la ciudad de Shiraz, en Persia, el Bab, el heraldo de la fe Bahá'í, declaró el comienzo de un nuevo ciclo religioso para el mundo a Mullah Hussein, quien fue su primer discípulo. Ese mismo día, a la medianoche, nació un niño enterado, hijo mayor de Bahá'u'lláh y de Asieh Hanum Nabab.
En honor a su propio padre, Bahá'u'lláh llamó a su hijo recién nacido Abbas, y así como la declaración del Bab, el heraldo de Bahá'u'lláh, tuvo lugar en esa noche memorable, el nacimiento de la persona que estaba destinada a convertirse en el receptor de su gran revelación. Bahá'u'lláh se refirió a él de diversas maneras, ¿no? De diversas formas, como el misterio de Dios, el maestro, el ejemplo perfecto, la más grande rama, la luna del astro central de esta santísima dispensación, y bueno, otros títulos muchos más, ¿no? Que se conocen. Abbas, o sea, el maestro Abdul Bahá, tiempo más tarde optó llamarse Abdul Bahá, como sabemos, cuyo significado es el siervo de Bahá. Y por su vida de servicio a la humanidad llegó a ser conocido como la personificación viviente y ejemplo de las enseñanzas de Bahá'u'lláh. Cuando Bahá'u'lláh fue encarcelado en Siyah Chal a causa de su labor como defensor y figura de la fe babí, su riqueza fue pues confiscada. La familia fue completamente despojada de sus posesiones, privada de su comodidad y de todos sus privilegios. Por tanto, la detención de su padre para Abdul Bahá fue un evento que marcó profundamente su vida cuando era niño, porque su familia se vio condenada a la miseria y al desprecio como consecuencia. Abdul Bahá tenía 9 años de edad cuando acompañó a Bahá'u'lláh en todos sus exilios, desde Persia hasta la capital del Imperio Otomano y finalmente hasta Palestina. Podríamos destacar que el encarcelamiento de Bahá'u'lláh y su posterior exilio impidieron que Abdul Bahá tuviera una instrucción formal adecuada. Es entonces, en el invierno de 1853, que Abdul Bahá se une a su padre en el viaje obligado hacia Bagdad. Durante su estadía allí, Abdul Bahá invierte tiempo leyendo los textos y tratados babís, estudió el Corán y discutiendo con sabios y los eruditos de la ciudad a los que muchas veces superó, hombres de conocimiento, de cultura consumados, tanto persas como árabes, han atestiguado de la excelente erudición y aprendizaje de Abdul Bahá. Cuando el maestro era un niño en Bagdad, Bahá'u'lláh le insinuó su propia estación y desplegó la misión que Dios le había confiado. Al escuchar esa declaración, Abdul Bahá, que ya había sentido intuitivamente la gloria y el resplandor que emanaban de su amado padre, reconoció instantáneamente la verdad de su causa, se postró a sus pies y con humildad y seriedad le rogó a Bahá'u'lláh que le concediera el privilegio de dar su vida en su camino. No solo era el mayor, sino también el hijo sin par de Bahá'u'lláh, quien llamaba a Abdul Bahá maestro, incluso cuando era muy joven. Una expresión que reflejaba pues el afecto y el respeto de Bahá'u'lláh al honrar a su hijo Abdul Bahá con este título.
A medida de que Abdul-Bahá creció, el alcance de sus actividades también aumentó muchas veces, de manera innumerable. Y fueron grandes los servicios sobresalientes que Abdul-Bahá brindó al servicio de su padre en Bagdad, Adrianápolis y Acá. Representó a Bahá'u'lláh en muchas ocasiones como su adjunto, defendiendo los intereses de la fe ante el público y actuando como un poderoso escudo para protegerlo de sus enemigos. Desde Adrianápolis se dedicó a la enseñanza y todos comenzaron a nombrarlo el maestro. Posteriormente, en Acá, cuando casi todos se enfermaron de tifus, paludismo y disentería a causa de las condiciones pues infrahumanas, ¿no?, de vida que existían, Abdul Bahá hizo de amoroso y paciente enfermero hasta que, totalmente exhausto, tiempo después, él mismo contrajo la enfermedad que le duró alrededor de un mes, que incluso estuvo en peligro de muerte. Su vida noble y bondadosa le llevó a encariñarse con la gente del pueblo sin distinciones de ningún tipo, y desde el gobernador hasta el más humilde mendigo supieron amarlo y respetarlo. El reconocido profesor Edward Brown de la Universidad de Cambridge, notable orientalista victoriano, dejó a la posteridad el siguiente relato de su encuentro con el maestro por primera vez en Acá en el año de 1890. Mencionó: pocas veces he visto a una persona cuya apariencia me haya impresionado más. Un hombre alto y de constitución fuerte que se sostiene recto como una flecha, con turbante blanco, largos mechones negros que llegan casi hasta el hombro, una frente ancha y poderosa que indica un intelecto fuerte, combinado con una voluntad inquebrantable, ojos agudos como los de un halcón y rasgos fuertemente marcados, pero agradables. Tal fue mi primera impresión de Abbas Effendi, el maestro, como lo llaman por excelencia los babís. La conversación posterior con él solo sirvió para aumentar el respeto que su apariencia me inspiró desde el principio. Más elocuente de discurso, más listo para el argumento, más apto para la ilustración, más íntimamente familiarizado con los libros sagrados de los judíos, los cristianos y los musulmanes. Estas cualidades, combinadas con un porte a la vez majestuoso y genial, me hicieron dejar de maravillarme por la influencia y la estima de la que disfrutaba incluso más allá del círculo de seguidores de su padre. Sobre la grandeza de este hombre y su poder, nadie que lo hubiera visto podría albergar una duda. El centro de la alianza. Bajaola había educado a su inigualable hijo para que fuese el centro de su alianza. Nombró sucesor y dirigente de la fe Bahá'í a Abdul Bahá en el Kitab i Aqdas, el libro más sagrado,
y más tarde en su voluntad y testamento, conocido como el Kitabi Ahd. Bahá'u'lláh dejó perfectamente claro su propósito de que Abdul-Bahá fuese la cabeza de su fe y el exponente de su palabra. Y así, pues, en el Kitabi Ahd, Bahá'u'lláh escribió. Aquí, por favor, amigos, amigas, quisiera que me ayudaran. En Mita, por favor, ¿podrías leer esta cita? Claro que sí. Gracias. En el Kitab y Act, Bajaola escribió: examinad lo que hemos revelado en nuestro libro más sagrado. Cuando el océano de mi presencia haya menguado y haya tocado a su fin el libro de mi revelación, volved vuestros rostros hacia aquel a quien Dios ha designado, quien ha brotado de esta antigua raíz. Este verso sagrado no alude sino a la más grande rama, Abdul Bahá. De este modo os hemos revelado benévolamente nuestra potente voluntad, y en verdad yo soy el Munífico, el Todopoderoso. Muy amable, Mita, gracias. Entonces, amigos, a través de estos escritos, Bahá'u'lláh estableció un pacto poderoso e irrefutable con sus seguidores, sin precedentes en los anales de las religiones pasadas. El pacto hecho por la manifestación de Dios con sus seguidores con respecto a su sucesión inmediato, como su sucesor inmediato en realidad se conoce como el pacto menor. Ahora, nunca una manifestación de Dios ha dejado atrás una declaración autorizada en la que Él haya ordenado explícitamente a su pueblo que se vuelva a alguien como su sucesor o que siga un sistema definido de administración para gobernar los asuntos religiosos de la comunidad. Por tanto, un pacto escrito de su propia mano, inequívoco en las disposiciones que ha hecho para el futuro de la causa y reconocido como documento auténtico incluso por quienes lo violaron. Es así que sólo a través de este instrumento divinamente ordenado que se preserva la unidad de la comunidad Bahá'í, se salvaguarda la pureza de sus enseñanzas y se garantiza la incorruptibilidad de sus instituciones. Este es un día que no será seguido por la noche. Es el propio testimonio de Bahá'u'lláh a este respecto. Por lo tanto, el nombramiento de Abdul-Bahá como el único intérprete autorizado de los escritos de Bahá'u'lláh proporciona la garantía de la incorruptibilidad de la palabra revelada. En lugar de permitir que el hombre interprete sus escritos y actúe sobre ellos como quiera, la bendita belleza, Bahá'u'lláh, ha liberado los derramamientos de su revelación dentro de la persona de Abdul-Bahá, que los recibió en nombre de toda la humanidad. Se convirtió en el receptor de la revelación de Bahá'u'lláh y el intérprete autorizado de sus palabras. Su alma abrazó todas las virtudes y poderes que esa revelación le confirió. Virtudes y poderes que a través del funcionamiento de la institución de la alianza deben ser garantizados progresivamente a la humanidad en el curso de esta dispensación y que son la causa del desarrollo social, intelectual y espiritual del hombre en este planeta
hasta el advenimiento de la próxima manifestación de Dios. Abdul-Bahá actúa en esta analogía como un receptáculo. Al referirse a Abdul-Bahá, Bahá'u'lláh escribió: la gloria de Dios descanse sobre ti y sobre quien quiera que te sirva y te rodee. Que la desgracia, una gran desgracia, se abata sobre quien se oponga y te haga daño, y el bien sea sobre quien te jure lealtad. El nombramiento de Abdul-Bahá, amigos, como sucesor de Bahá'u'lláh, fue el medio para la difusión de un mensaje de esperanza y de paz universal, para la realización de la unidad esencial de todos sus pueblos. A la muerte de Bahá'u'lláh, ocurrida en mayo de 1892, Abdul-Bahá asumió la máxima autoridad como cabeza de la fe Bahá'í. Abdul-Bahá afirmó que hay tres estaciones en esta vasta creación: la estación de Dios, que es inaccesible; la estación de las manifestaciones de Dios, que es igualmente inaccesible; y la estación del hombre. La única estación digna del hombre es la servidumbre. En la medida en que el creyente individual permanezca en el plano de servidumbre, se acercará más a Dios y se convertirá en el receptor de su poder, de su gracia y sus recompensas. La persona de Abdul-Bahá y su servidumbre a Bahá'u'lláh, su Señor, son inseparables. Un verdadero siervo permanece en las profundidades de la humildad y no en las alturas de la gloria. Cuanto mayor sea la medida de la servidumbre, menor será la posición del individuo. En virtud de su posición, Abdul-Bahá ocupa el plano más bajo de la servidumbre, un plano al que ningún otro ser humano puede descender jamás. Bahá'u'lláh es la manifestación de gloria y está en la cima de la majestad. Abdul-Bahá está en el polo opuesto de la servidumbre y el desinterés absoluto. Bahá'u'lláh puede ser comparado, amigos, con la cima de una montaña y Abdul-Bahá como el valle más bajo. Cuando el agua baja de la cima de la montaña, todo se acumulará en el valle más profundo. De la misma manera, la palabra de Dios, enviada desde el cielo de la divina declaración, impregnó tanto la persona de Abdul-Bahá que se convirtió en un digno portador de las energías latentes dentro de la revelación de Bahá'u'lláh. Todo su ser se convirtió en la encarnación de toda virtud, un espejo que refleja la luz de gloria arrojada sobre él por Bahá'u'lláh. Aunque genuinamente se consideraba a sí mismo un siervo de los siervos de Bahá'u'lláh, manifestó una majestad y grandeza que ningún otro ser humano podría esperar poseer. Abdul-Bahá no era una manifestación de Dios, pero en virtud de ser el depositario de la revelación de Bahá'u'lláh, tenía los poderes que la manifestación le había otorgado.
Él conocía los secretos de los corazones de los hombres y sus palabras eran pues profundamente creativas. Ahora bien, la infalibilidad más grande mencionada por Bahá'u'lláh es inherente a la manifestación de Dios y nadie puede compartirla. Abdul-Bahá no poseía esto, pero Bahá'u'lláh le confirió la infalibilidad. La manifestación de Dios es como un sol que genera su propio calor y luz. No los recibe de una fuente externa, pero la luna no posee su propia luz. La recibe del sol y la refleja en la tierra. Del mismo modo, Bahá'u'lláh actúa como el sol de la verdad y Abdul-Bahá como la luna de esta dispensación. Abdul-Bahá fue creado por Dios con el único propósito de convertirse en el receptor de la revelación de Dios en esta era. Nunca sabremos su verdadera posición porque él era el misterio de Dios, un título que le confirió Bahá'u'lláh y él fue el regalo invaluable de Bahá'u'lláh a la humanidad. En el Suriyin Kush, Bahá'u'lláh testifica esta verdad. Lo hemos enviado en forma de templo humano. Bendito y santificado sea Dios que crea todo lo que quiera a través de su decreto inviolable. Los que se privan de la sombra de la rama están perdidos en el desierto del error. Son consumidos por el calor de los deseos mundanos y son de aquellos que seguramente perecerán. Bueno, ahora revisemos algunos datos sobre el ministerio de Abdul-Bahá. Abdul-Bahá asumió el cargo que su padre había señalado claramente para él como jefe de la causa y autorizado intérprete de las enseñanzas, pero algunos de sus parientes se opusieron severamente y trataron de despertar discordias entre los creyentes. Al fracasar en esto, procedieron a presentar al gobierno turco varias acusaciones falsas contra Abdul-Bahá. Y a causa de estas acusaciones, a quien durante más de 20 años se le había otorgado la total libertad en un territorio de varios kilómetros alrededor de Acá, en 1901, y durante más de 7 años, fue estrictamente confinado a los muros de la ciudad prisión. En 1908, la revolución de los jóvenes turcos que liberó a todos los prisioneros políticos e incluso religiosos del Imperio Otomano, liberó a Abdul-Bahá de 64 años de edad, quien se vio repentinamente libre de salir de Palestina e intervenir de modo más directo en la expansión y la consolidación de la fe bahá'í en Occidente. Antes de hacerlo, pudo realizar uno de los grandes deseos de su vida y cumplir una de las responsabilidades más importantes que le había encargado su padre, Bahá'u'lláh. El 20 de marzo de 1909, en presencia de un grupo de creyentes de Oriente y Occidente, Abdul-Bahá colocó el pequeño ataúd de madera que contenía los restos mortales del Bab.
en un sarcófago de mármol enviado por los bajáis de Birmania. Aquí en la fotografía antigua podemos ver a Abdul Bahá con el grupo de creyentes en el Monte Carmelo. El funeral tuvo lugar en un santuario de piedra erigido en la ladera del Monte Carmelo en Haifa, Israel, en el lugar escogido por Bahá'u'lláh muchos años atrás, y que había previsto que fuera el centro del complejo de instituciones administrativas que constituiría el Centro Mundial de la Fe Bahá'í. En el año 1910, amigos, Abdul Bahá emprendió una serie de viajes que lo llevaron a Egipto, Europa y Norteamérica para proclamar las enseñanzas de su padre e impulsar el desarrollo de las incipientes comunidades bahá'ís que habían surgido en esos territorios. Allí proclamó el mensaje de Bahá'u'lláh de unidad y justicia social a distintas congregaciones eclesiásticas, sociedades pacifistas, miembros de sindicatos, facultades universitarias, periodistas, oficiales del gobierno y a todo tipo de público. En esos tiempos, los seguidores de la fe Bahá'í aún eran unos pocos miles en todo Occidente. Con las visitas de Abdul Bahá, la pequeña comunidad Bahá'í occidental tuvo la oportunidad de consolidar y adoptar una visión más amplia de la religión. Esto atrajo, pues, la atención de líderes de otras religiones, académicos y activistas sociales, así como de periodistas quienes cubrieron ampliamente las visitas de Abdul Bahá. Durante estos viajes, Bahía Hanum, su hermana, la rama más pura, conocida así, recibió el cargo de jefe interina de la fe. En la parte superior, amigos, de esta diapositiva podemos ver unas hermosas fotografías de Abdul Bahá y su comitiva debajo de la Torre de Eiffel en París, en el año 1912. Luego Abdul Bahá en Londres. Abdul Bahá con un grupo de bahá'ís en Lincoln Park de Chicago, Illinois, el 3 de mayo de 1912. Y finalmente Abdul Bahá en Alemania en el año 1903. Aquí quisiera que, por favor, Fuad, si fueras tan amable, querido amigo, ¿podrías leer esta cita? Amigo Fuad, ¿te encuentras? Sí, Fuad se encuentra, pero ahí está. Esperémoslo, esperémoslo. Ahí sí. Sí, la cita, por favor. Sí, ahí está en pantalla. Donde pone aquello Sí, exacto. que ha salido del centro de la alianza, debes hacerlo firmemente. Lo que brota de mis labios y lo que está escrito con mi pluma es la realidad. Con esto puedes erigir la viña de Dios. Con esto tú puedes hacer que el árbol de la causa de Dios se vuelva verde. A través de esto, el nombre del reino de Dios se extenderá por todo el mundo. A través de esto, brillará el sol de la realidad. A través de esto, se derramará las nubes de misericordia. Extracto de algunas instrucciones dadas por Abdul Bahá a varios amigos en América en julio de 1912, que recibió su forma
su firma personal en Star of the West. Muy amable, querido amigo Fuad, muchas Un gracias. placer, un placer. Por lo tanto, amigos, ahora, en las décadas siguientes a su visita, la comunidad estadounidense creció sustantivamente y luego se extendió por América del Sur, Australia, Asia, África subsahariana y el lejano Oriente. Y gracias a esas corrientes es que nosotros ahora conocemos y hemos sido bendecidos de haber del mensaje curador de la fe bahá'í. Bueno, muchas de sus conferencias y charlas del maestro fueron grabadas y se han publicado en libros bajo los títulos de La sabiduría de Abdul-Bahá y La promulgación de la paz universal. Sus viajes y sus tablas del plan divino ayudaron a expandir la fe bahá'í más allá de Persia, su lugar de origen. Su serie de tratados y escritos sentaron las bases de la actual administración bahá'í. En su calidad de intérprete autorizado de las enseñanzas de Baha'u'lláh, Abdul-Bahá se convirtió en la voz viviente del libro, el exponente de la palabra. Sin Abdul-Bahá, amigos, el enorme poder creativo de la revelación de Baha'u'lláh no hubiera podido transmitirse a la humanidad, ni su significado hubiera podido ser cabalmente comprendido. Abdul-Bahá clarificó las enseñanzas de la fe de su padre, amplió su doctrina y delimitó los rasgos centrales de sus instituciones administrativas. Fue él la guía infalible y el arquitecto de una comunidad en ebullición. Además, quedó investido por Baha'u'lláh con las virtudes de perfección en lo personal y en el trato a fin de que la humanidad pudiera disponer de un ejemplo duradero que emular. Como ejemplo perfecto de las enseñanzas de Baha'u'lláh y eje de su alianza, Abdul-Bahá se convirtió en el medio incorruptible para trasladar la palabra a medidas prácticas con que erigir una nueva civilización. Una y otra vez Abdul-Bahá afirmó que él era un heraldo de paz y reconciliación, un abogado de la unidad de la humanidad y un vehículo por el que se llama a la humanidad al reino de Dios. Pero a pesar de la receptividad y recibimiento que se le dispensó, Abdul-Bahá en todo momento hizo ver cuál era su propia estación y cuál la verdadera fuente de su pensamiento. Durante su gira por Europa y Norteamérica de 1911 a 1913, Abdul-Bahá describió a menudo la condición de Europa como al borde de la guerra. Declaró en una charla en la Universidad de Stanford en octubre de 1912 que dentro de 2 años una sola chispa bastará para hacer arder toda Europa. Para 1917 habrán caído reinos y habrán sacudido la tierra cataclismo. Los periódicos, amigos, de aquel entonces informaron sobre sus distintas conferencias, destacando las advertencias a la humanidad sobre una guerra inminente y la necesidad urgente de unificación. Por ejemplo, en el New York Times del 21 de abril del año 1912
se publicó: ha llegado el momento de que la humanidad eleve el estandarte de la unidad del mundo humano. Declaración que hizo Abdul Bahá y fue recogida y difundida por este prestigioso diario norteamericano. También en el Montreal Daily Star, en el 31 de agosto de 1912, se publicó la foto del maestro con el titular: Apóstol de la Paz, aquí predice una guerra espantosa en el viejo mundo. Y entre comillas, según lo que menciona el maestro, aparentemente la era de la paz universal no se iniciaría antes de que se haya liberado o librado una guerra de proporciones colosales. Una guerra así sería la más espantosa de la historia del mundo. Hoy en día Europa se dirige directamente hacia eso. También en el Buffalo Courier, el 11 de septiembre del año 1912, el titular decía: el apóstol persa de la paz predice una guerra en Europa. El continente de Europa es un vasto arsenal que solo requiere una sola chispa en sus cimientos y toda Europa se convertirá en un desierto echado a perder. Bueno, luego Abdul Bahá emprendió su regreso a Haifa el 5 de diciembre de 1913, entonces parte del Imperio Otomano, y consciente de la guerra que se avecinaba, Abdul Bahá tomó medidas para proteger a la comunidad bahá'í bajo su administración y para evitar una hambruna en la región. Aquí en esta fotografía histórica vemos al maestro parado de espaldas en su balcón, que es la casa en realidad de Abbas Quli, ubicada en los jardines cerca del santuario del Bab. Menos de un año después de su regreso a Haifa, estalló la guerra en Europa. En julio del año 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, dando inicio a la Gran Guerra. Cuando el Imperio Otomano se unió a las potencias centrales de Alemania y Austria-Hungría, por otro lado, las potencias aliadas, entre las que se incluían Francia, Gran Bretaña y posteriormente Estados Unidos, formaron un bloqueo estricto alrededor de Haifa. La comunicación y los viajes dentro y fuera de la zona eran casi imposibles. Por tanto, Haifa y Akka fueron arrastrados a la histeria de la guerra. Posteriormente, Shoghi Effendi escribió sobre Abdul Bahá durante este tiempo en el libro Dios pasa. La agonía colmaba su alma ante el espectáculo de la carnicería humana provocada por el fracaso de la humanidad en responder al emplazamiento que él había emitido o en atender a los avisos que él dio. A lo largo de su ministerio como cabeza de la fe Bahá'í, Abdul Bahá mantuvo correspondencia constante con los Bahá'ís del mundo, pero durante la guerra, su comunicación con quienes estaban fuera de Tierra Santa se vio duramente restringida. Trabajó incansablemente para promover la paz y velar por la seguridad y el bienestar de la población en Akka y Haifa. Y es así, amigos, que durante este tiempo Abdul Bahá elaboró sus dos obras más conocidas: A los que fueron fieles y Tablas del Plan Divino. La primera fue escrita en el año 1915, que es un relato de las vidas de algunos de los primeros creyentes bahá'ís que caminaron cada uno por su propio sendero espiritual,
y mediante su ejemplo enseñaron a sus congéneres a vivir y a morir. La segunda publicación, la segunda obra, está conformada por 14 cartas escritas entre los años 1916 a 1917 a los bajáis de los Estados Unidos y Canadá, que sentaron las bases para la difusión mundial de la fe bajá'í. Esto es, en tablas del plan divino. Estas cartas colectivas, junto a las tablas del Carmelo, escrita por Bahá'u'lláh, Al-Kitab y Aqdas y la voluntad y testamento de Abdul-Bahá, fueron descritas por el amado guardián Shoghi Effendi como los 4 documentos directrices de la fe bahá'í, que los vemos aquí en imagen en esta diapositiva. Bueno, durante la guerra, Abdul-Bahá reanudó las reuniones semanales en su casa, saludando calurosamente a los visitantes y reuniéndose con personas de todos los sectores de la sociedad, entre ellos otomanos, británicos, alemanes y otras figuras militares y gubernamentales. El 23 de septiembre de 1918, durante el último año de la Primera Guerra Mundial, los soldados indios desempeñaron un papel decisivo en la batalla de Haifa y en lo que se cree fuera una de las últimas cargas de caballería en la historia militar moderna. Los soldados llevaron a cabo un ataque que permitió a las fuerzas británicas capturar Haifa de manos del ejército otomano. Con ello, garantizaron pues también la seguridad de Abdul-Bahá. En esta fotografía histórica, amigos, vemos a los lanceros indios que marchan por Haifa después de haberla conquistado a los otomanos. Esta fotografía pertenece al Museo Británico de Guerra. Posteriormente, ya el 11 de noviembre de 1918, culminó la Primera Guerra Mundial. Más adelante, en una ceremonia celebrada el 27 de abril del año 1920, Abdul-Bahá fue galardonado por la monarquía británica con la Orden del Imperio Británico, otorgándole el título de Sir Abbas Effendi. Sir Abbas Effendi, por su trabajo humanitario en ayudar a los ciudadanos del mandato británico de Palestina durante la Primera Guerra Mundial. Podemos ver aquí también, apreciar unas fotos históricas, amigos, en pantalla, donde Abdul-Bahá camina fuera de su casa en el número 7 de la calle Haparsim en Haifa en el año 1919. También se ve a Abdul-Bahá sentado en un carruaje por la playa en su camino de regreso a Haifa desde Bají en octubre de 1921. Y la foto del lado derecho del año 1920 muestra a Abdul-Bahá caminando desde su casa en la calle Haparsim en Haifa. Con mucha tristeza, amigos, podemos mencionar que a la edad de 77 años, el 28 de noviembre
del año 1921, como vemos en la diapositiva, el amado maestro Abdul Wahab ascendió al reino de Dios. Vemos que un día después, más de 10.000 personas asistieron a su funeral, judíos, cristianos y musulmanes, de todas las confesiones y credos, quienes se reunieron en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, para dar su último homenaje a un ser celebrado como la esencia de la virtud y la sabiduría, del conocimiento y la generosidad. También se recibieron una serie de publicaciones, como por ejemplo la del gobernador de Jerusalén, quien expresó que nunca había conocido una expresión más unida de lamento y respeto de la que surgió por la simplicidad de la ceremonia de este entierro. Los líderes mundiales enviaron muchas cartas y telegramas. Por ejemplo, Winston Churchill telegrafió de inmediato para transmitir a la comunidad Bahá'í, en nombre del gobierno de su majestad, su simpatía y condolencia. Pero la partida de Abdul Wahab también fue lamentada por los residentes más pobres de Tierra Santa, a quienes había amado, apoyado y alimentado durante décadas y durante toda esa época de la gran aflicción de la guerra mundial. Luego el ataúd que contenía los restos de Abdul Wahab fue trasladado a su lugar de reposo sobre los hombros de sus amados. La larga comitiva de condolientes entre los sollozos y lamentos de muchos corazones afligidos llevaron el féretro por el camino sinuoso hasta las faldas del Monte Carmelo. Su funeral fue sencillo y lo internaron en la ladera del Monte Carmelo en Palestina, actual Israel, en donde miles y miles de personas subieron la montaña. A continuación se trasladó el ataúd a una de las cámaras del santuario, que se hizo descender con tristeza y reverencia hasta su último lugar de reposo, junto a la bóveda adyacente que ocupaban los restos del Bab. Estimado Víctor Rifo, por favor, ¿podrías leer lo siguiente? Así es, sí, gracias, querido amigo. Su nieto Choque Effendi Rabbani, a quien Abdul Baha designó como el guardián de la fe Bahá'í en su testamento, más tarde resumió los últimos años terrenales del maestro, durante los cuales Abdul Baha le pedía a los Bahá'ís que no se afligieran por su partida. Al cierre de sus giras por Occidente, las cuales se agotaron hasta el límite sus fuerzas en declive, había escrito: Amigos, llega la hora en que ya no estaré con vosotros. He hecho todo lo que podía hacerse. He servido a la causa de Bahá'u'lláh al máximo de mi capacidad. He trabajado día y noche durante todos los años de mi vida. Sí, continúa, por favor.
Su nieto Choquefendi Rom. ¿No? Antonio. No, el Ah, último, Víctor. cuánto anhelo ver a los siguientes compartiendo las responsabilidades de la causa. Mis días están contados, y salvo esto, ya no me queda otra alegría. Gracias, Víctor. Abdul-Bahá, a menudo referido amorosamente como el maestro o el ejemplo perfecto de lo que significa ser un Bahá'í, nos dejó un legado de gran servicio y devoción de por vida en los ideales Bahá'ís de paz, amor y unidad. Querida Enmita, por favor, ¿podrías leernos esta diapositiva? Claro que sí. En una carta dirigida a sus seguidores de Norteamérica, escribió: Mi nombre es Abdul Bahá. Mi calificación Abdul Bahá. Mi realidad es Abdul Bahá. Mi alabanza Abdul Bahá. La esclavitud ante la bendita perfección es mi gloria y refulgente diadema, y la servidumbre ante toda la raza humana mi religión perpetua. Ningún nombre, ni título, ni mención, ni recomendación poseo, ni poseeré, excepto la de Abdul Bahá. Este es mi anhelo y este es mi mayor deseo. Esta es mi vida eterna. Esta es mi gloria sempiterna. Muy amable, Enmita, gracias. Y bien, amigos, deseo finalizar esta reseña del amado maestro con un video muy emotivo. Teach mankind, follow me, be as I am, Abdul Bahá, Abdul Bahá. Serve the cause, follow me, be as I am, Abdul Bahá, Abdul Bahá. Look at me, follow me, be as I am, Bien, amigos, muchas gracias por su amable atención. En ningún sentido. Un aplauso, qué bonito. Gracias, Qué emocionante. Gracias, querido Martín, muchísimas gracias. muy amable. Disculpen la emoción de algunas partes, pero Ay, eso es natural, eso muy es natural. Queridos amigos, entonces, ¿alguna consulta? A ver, Se llenó de corazoncito, ¿no? Martín. gracias. Yo no puedo. Ah, ¿por qué no? Querido Carlitos, levantó la manito. Mm, Gracias, estimado Augusto. Eh, es un tema, como todos los temas, uno vuelve a ser repetitivo en sus, digamos, lo maravilloso que son cada de estas enseñanzas, en que los amigos, antes de exponer, tienen que estudiar para hacer una buena
disertación. Y la consulta es la siguiente: ¿por qué la fe Bahá'í, siendo la única religión que dejó por escrito todo lo que debería de ser después de Baha'u'lláh, a quien designó Abdul Bahá, a quien designó, y el guardián a quien designó? Entonces uno dice, cuando ve las otras divinas manifestaciones, no está por escrito lo que Baha'u'lláh dejó por escrito. ¿Por qué llegamos solamente hasta la Casa Universal de Justicia? Porque uno ha leído, yo creo que todos los Bahá'í hemos leído, pongámosle, lo que le sucedió a Baha'u'lláh, lo que se le sucedió a Abdul Bahá y lo que le sucedió a Yogi Effendi. ¿Por qué Yogi Effendi no dejó en su escrito a ningún hombre, o como lo hizo Abdul Bahá a él, y como lo hizo Baha'u'lláh a Abdul Bahá? Eso, gracias. Muy bien, Carlos, muchas gracias. En realidad ya esto venía por directriz de la bendita belleza, ¿no? Bajaola. Entonces, simplemente se ha cumplido el mandato dado por el profeta de que se establezca el organismo mundial de la fe Bahá'í, que su administración esté guiada por la Casa Universal de Justicia. Quizás, amigos, podrían algunos de ustedes expresar algunos comentarios, agregar algunos aportes más. Querido amigo Fuad, no sé si podrías complementar algo en relación con la vida del maestro Abdul Bahá. Sí, gracias. Se habló de la alianza. ¿Se me escucha bien? Se habló de la alianza. La alianza es una protección de seguridad contra el cisma. La preocupación mayor de Abdul Bahá era que se formaran sectas, porque en el transcurso de la ascensión de Baha'u'lláh hubo muchos violadores del convenio. Muchos violadores. Referente al título de maestro otorgado por la bendita belleza, tiene una similitud con Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque a Cristo los judíos le llamaban rabí, que quiere decir maestro. Otra consideración es cuando comentaste lo de la guerra. Hay una potente declaración de Abdul Bahá en un escrito que se llama El liderazgo, en la cual menciona que la guerra estaba dormida. Maldito aquel que la despertó. Y para terminar, Abdul Bahá dice que mi deseo es ser llamado Abdul Bahá. Mi solicitud debe ser esclavo como el esclavo de Bahá. Y esa es mi creencia, mi religión, mi estado, mi conocimiento, mi estabilidad, mi confirmación, mi confesión. Como dijo el poeta árabe Sayir, si me detendría el oído, si me llaman por mi nombre, en verdad es llamado siervo. Del siervo de Dios oirá. Qué bonito, gracias, Fuad, muy amable por tu aporte. Víctor, sigamos, por favor. Queridos amigos, los micrófonos están abiertos. Si alguien desea hacer una pregunta, nuestro querido Martín, o desea hacer un comentario, un aporte,
En realidad, la vida de nuestra... Querida Estelita, vi tu manito humana. Yo voy a aprovechar para preguntarle a nuestro amigo Augusto, ya que él mencionó esto en solo por eso. Eh, eh, Tiene que haber algún lugar en el que esté la explicación, ¿verdad? De por qué Bajaola, o sea, ahora acabo de ver que fue Bajaola mismo quien dijo que este es el día que no será seguido por la noche. Y eso da vuelta en mi cabeza hace mucho y esta es una oportunidad que no quiero perder para preguntar. Gracias. Gracias a usted, querida Estela. No recuerdo bien, pero no sé si será en el libro de la certeza, en el Kitab Ikam. Quizás algunos amigos podrían ayudarme en eso, eh, poder especificar, porque no recuerdo mucho la fuente, ¿no? Sí, Juan, quizás puede decir. ah, no sé. Le voy a preguntar a Fuad, porfa, ¿Sí? porfa, la consulta que hizo Estelita, ¿la podías responder? Bueno, mi opinión personal tiene relación con la fatídica muerte del profeta Mohammed cuando él quiso nombrar a Ali, su yerno, su lugarteniente, sabio, fiel al profeta, dijo a Omar que trajese qalam, que es lápiz, y hoja de dátil, para dejar por escrito al centro de su convenio a Ali. En ese momento el traicionero Ali dijo a la multitud que Mohammed estaba moribundo, estaba delirando y que no era oportuno dejarle en paz, que descanse. Ahí se rompió la noche, porque fue fatídicamente en la noche cuando ocurrió ese evento. Mucho más adelante, mucho más después de muchos siglos, Abdul Baha confirmó que el traicionero Omar había sido el culpable de que las balas que atravesaron el bendito pecho del Bab fuera el culpable que ocurrió ese trágico suceso. Gracias, amigo Juan, muy amable. Yo supongo, yo no... Danielito, por favor. Bueno, gracias, don Martín. Alaba Fag, estuve atentamente escuchándolo toda su exposición, bastante emotivo y histórico. Pero tengo una pregunta en relación al centro de la Alianza, a Abdul Baha, en el sentido que ha hecho referencia a su familia, a la familia de Bahá'u'lláh que eh, rompieron el convenio. ¿Habría alguna sabiduría por qué rompieron el convenio toda la familia de Bahá'u'lláh, el medio hermano de Abdul Bahá, y luego también cuando él falleció también rompieron con Shoghi Effendi? ¿Podría explicarme las razones y también la sabiduría oculta que hay en este linaje que rompió el convenio en esta tan grande revelación de Bahá'u'lláh? Gracias. Gracias, estimado amigo Daniel. En realidad han existido muchas personas, lamentablemente, creyentes bajáis, inclusive de gran erudición, que se convirtieron en rompedores del convenio en distintos momentos de la historia, ¿no? Ahora, sobre la familia del- de la bendita belleza del profeta, pues
deben haber existido ahí eh, inclinaciones de egocentrismo, de quererse, pues, ellos posiblemente atribuir rangos que no les correspondían, ¿no? El afán a veces del ser humano de inclinarse para su lado material inferior los lleva a cometer errores, y alejados totalmente de la ley espiritual que ya muy bien había explicado la bendita belleza, a quien tenían todos que dirigirse a la muerte de él, a Abdul Bahá, el único. ¿Sí? Y luego el maestro Abdul Bahá indicando a Shoghi Effendi, el amado guardián, que siendo muy joven eh, asumió una tarea muy dura, muy fuerte, muy grande, que la desempeñó con éxito, sabiduría y espiritualidad. Pero también él tuvo sus opositores, quienes cuestionaban su juventud, que era demasiado joven para, La edad. ¿no?, asumir la conducción de la fe, pero se olvidaban pues de que muchos jóvenes de la historia de la fe no han sido así, ¿no? El amado Bab ha sido muy joven cuando inició su misión, siendo el precursor de la fe Bahá'í, y muchos otros, ¿no? Entonces, ¿qué sabiduría habría detrás de esa ruptura? Desconozco, estimado amigo, pero a los rompedores del convenio, pues, no les ha ido bien que digamos, por el contrario, ¿no? Calamidades y pesares ha caído sobre todos aquellos que no cumplieron con el mandato divino. Estimado amigo, muy buena la pregunta que hizo el amigo Daniel, porque uno siempre se pregunta por qué Bajaola debe estar en Tierra Santa. ¿Cuál fue voluntad del hombre o fue voluntad de Dios? Y uno sabe que todo ese movimiento inconscientemente el hombre lo utilizó, pero inconscientemente llegó a Tierra Santa. Y llegó donde estaban los templarios. Los templarios, antes que llegara ahí, ya estaban los templarios, que en ese lugar debería descender Cristo. Y Bajaola, cuando reconoció ese punto, dijo, le dio la orden a su hijo que comprara parte de lo que hoy día conocemos, el Monte Carmelo, donde está el Bab. Y en la Biblia, en el Testamento, en lo evangélico, figura ese lugar. Está establecido que dice que el año 1260 debería ser algo especial, pero lo da como el cómputo lunar, no como el cómputo gregoriano. Y que debería ahí donde estaba el IVA, debería de estar el trono de Dios, que ya el hombre no necesitará que él le enseñe la causa, sino que él mismo, el hombre descubrirá. Ya no tendrá un mulá, un sacerdote, un pastor, un rabino, un gurú. Él podría descubrir por sí solo la verdad. Y me parece maravilloso de que hay un librito que se llama La Sabiduría, este librito, el Testamento de Abdul Bahá. Cuando uno lo lee eso y lee el libro número 8 del Instituto Rugí,
es maravilloso, ahí queda realmente sumamente claro lo que usted expuso, porque ahí está todo el concepto de la alianza y por qué sucedieron los hechos que tenían que suceder. ¿Por qué cuando uno se maravilla dice por qué Bahá'u'lláh tuvo tanta en su propia familia que no lo reconocían? Sus medio hermanos sabemos lo que hicieron, no es necesario comentar. Abdul Bahá vio de que único, él sabía que Yogi Fendi tendría que ser el sucesor, por eso lo preparó desde niño. Y Yogi Fendi cuando estuvo, regresó, él no vio a nadie de la familia que tenía la capacidad de lo que se había dicho en el testamento, las condiciones que debería tener. Entonces, es una forma tan clara de establecer lo que ellos establecieron, lo que usted también expuso. Pero no es una cosa, digamos, que haya sido fortuita o que no haya estado planificada por Dios. Eso quería más o menos. Gracias. Gracias, Carlitos. Martín, Ahí está el Pedrito ubicado. tengo un pequeño apunte de un Adelante. libro donde habla de la alianza. Ya, muy bien. Eh, Compartirlo, amigo. dice, por la pluma suprema, si el libro de la alianza no hubiese iluminado al mundo como el rayo del sol de la verdad, las fuerzas de la causa de Dios habrían sido dispersados por completo. Y ciertas almas, quien eran prisioneras de sus propias pasiones y lujurias, habrían tomado en sus manos una hacha, cortando la raíz de este árbol bendito. Cada persona habría impuesto sus propios deseos y cada individuo habría pregonado su propia opinión. No obstante, esta gran alianza, unas pocas almas negligentes cargaban sus corceles en el campo de batalla, pensando que debilitar la base de la causa de Dios, pero alabado sea Dios. Tales fueron afligidas con remordimiento y pena. Esto lo saqué de un libro que creo que de la revelación de Bahá'u'lláh, en el volumen 1. Bien, Pedro, gracias. Y justamente comentando sobre lo que Carlos hablaba, recuerdo de que en realidad fueron los enemigos de Bahá'u'lláh quienes se encargaron con los distintos destierros a los que pasó la bendita belleza para que llegara finalmente a Tierra Santa y con ello cumplía las profecías bíblicas, por lo pronto. Quizás hay también por profecías en el Corán, pero profecías bíblicas sobre el recorrido y destierro del Mesías, ¿no? Y que finalmente llegaría a esa región. Por eso que en el Antiguo Testamento también se menciona la hermosura del Carmelo, ¿no? El resplandor de Dios mismo, que dice en una de las profecías. Hay muy buenos académicos, estudiosos bajáis que han publicado interesantes libros sobre las profecías cumplidas con la fe bajáis. Y justamente uno de esos aspectos una de esas profecías es el cumplimiento cabal y fecha en el calendario occidental, pero también en el oriental. El señor William Sears en su momento escribió una obra cumbre, Ladrón en la noche, y ahí se detalla mucho de ello.
que es muy, muy impactante. Realmente. O sea, hay pruebas astronómicas, de calendario y espiritual. Así es, mi querido amigo. Es grandioso. Gracias, Martín. Me parece, no estoy seguro que Fuad necesita o quiere. Ahí sí, ahí está, tiene la manito levantada. Adelante, Fuad. Como comentaste, Martín, en el Corán aparecen muchísimas citas recopiladas por el profeta Mohammed, en el cual profetiza la llegada de Baha'u'lláh a Acá. Dice, un mes en Acá es como un mes que estuvieras en el paraíso, etcétera, etcétera. Son casi 30 citas, los tengo relacionados, lo que pasa que en este momento no encuentro el escrito, pero eran 30 citas relacionadas con la llegada de Baha'u'lláh a Acá. Bueno, Acá antiguamente se llamaba Ashkelon. En la Biblia aparece como Ashkelon. Y como comentaba, en el Corán aparecen citas de la venida de Baha'u'lláh a Tierra Santa. Qué interesante, Fuad. Pero son muchos. Sí, sí. Bueno, como estáis todavía en la conferencia, voy a ver si encuentro el escrito. Sí, Podéis proseguir mientras yo estoy. gracias. Gracias. Sí, a ver, déjame mirar la galería, dijo. Yo creo que una de las características que más nos hace enamorarnos de Abdul Bahá es su sencillez, es su humildad. Él no quería títulos, no quería homenajes, nada, solamente que lo llamáramos Abdul Bahá, su posición era esa, su cualificación era esa. Y qué difícil es para todos nosotros, creo yo, seguir su ejemplo de humildad. Este mundo nos lleva, nos tiene tantas tentaciones que a veces es difícil, pero qué bonito cómo actuaba, su sencillez. Una anécdota de Abdul Bahá. Cuando estaba en reunión con los amigos orientales y occidentales en su casa en la calle Persí, hizo un comentario de humildad extrema, maravilloso. Cuando le preguntaron por qué le habían nombrado Baha'u'lláh como centro del convenio a su santidad Abdul Bahá, y él les dijo, si mi padre hubiese nombrado a uno de Etiopía, a un individuo de Etiopía, yo me inclinaría ante él. Bien. No, teníamos el Gracias, fondo. Fuad. Sí, hay muchos, Bien. muchos ejemplos. Fuad, ¿levantaste de nuevo la manito o no la habías bajado? Ahí. Abajo. Bajado. Igual tú dijiste, le diste otro nombre a Acá. Yo en mi minúscula investigación que hago veces, yo he encontrado tres nombres de Acá. En el mundo antiguo se le llamaba como Ptolomea. En el mundo, el Imperio Otomano, se le llamaba Acá. Y en el mundo de la cruzado, donde están actualmente los templarios, se le llamaba San Juan de Acre. He encontrado con esos tres nombres ese mismo punto geográfico. También el nombre de Carlos de Ashkelon aparece en la Biblia.
nombre de Esquelón. ¿En qué parte Ashkelon. de Esquelón? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Ashkelon. Lo vamos a buscar. Y Acá es la ciudad más antigua del mundo. San Juan de Acre, la más antigua del mundo. Que yo decía, yo he encontrado, con ese punto lo he encontrado con 3 nombres. En el mundo antiguo, en los griegos, romanos, Ptolomea. En el Imperio Otomano, turco, Aca. Y cuando los cruzaron, anduvieron por ahí, testimonios, mejor testimonio de los templarios alemanes que están en la ladera del Monte Carmelo, le llamaban San Juan de Acre. No son esos cruzados los que están en la ladera del Monte Carmelo. Son templarios, perdón. Sí, son templarios, pero del grupo del Temple. No, no son de los cruzados de 1300. Son alemanes Exacto, efectivamente. que llegaron y tienen una inscripción. Dios está cerca. Tienen en el hotel. Según la nueva carta, cambió la Carta Universal de Justicia que habían comprado la casa donde Bajaola había estado unos cuantos días por ahí. Con tu permiso, Martín, ¿puedo hacer un comentario? Gracias. Cuando el grupo de creyentes prisioneros y expulsados de Turquía, junto con Bahá'u'lláh, cuando llegaron a las puertas de la prisión de San Juan de Acre, se leyó un edicto. El edicto decía que nadie debía asociarse con estos malhechores. Decía incluso comunistas, sin Dios, que nadie se junte con ellos, decía el edicto escrito por el gobernador de Turquía. Y estos van a permanecer eternamente en prisión. Entonces Abdul-Bahá, con su sentido del humor, dijo, yo no voy a vivir tanto tiempo. Qué interesante. Gracias, Juan. Esos datos, esas anécdotas, yo creo que existen muchas y que deberíamos compartir si alguien sabe más de esas anécdotas con el maestro, porque realmente complementan la historia de la fe, eh, además de la estructura formal, de las enseñanzas, pero también su ejemplo de vida, sus comentarios, los sucesos que vivieron, nos ayuda a entender más su posición, su carácter, su sapiencia. Como bien dice Fuad, su gran sentido de humor que tenía el maestro, por eso nos pedía que seamos felices, ¿no? Preguntaba, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? Sé feliz, ¿no? Claro, porque yo creo que Bahá'u'lláh, Abdul-Bahá conocían el poder sanador de la risa. Mm, Y acordémonos que sí. siempre decía Abdul-Bahá que había que irse a dormir, no se podía uno ir a dormir si no reía. Sí. Y hay que reírse 2 horas. Imagínate. No, no, no. Claro, ellos estaban en una situación muy difícil, prisioneros, en las peores condiciones y sin embargo siempre tenía una palabra de aliento, tenía algo gracioso que comentar para que todos se rieran, para que todos estuvieran felices, pese a la situación tan difícil. Dice que un creyente le dijo que había hecho un viaje largo en tren y llegó al hotel en presencia de Abdul-Bahá. Estaba lleno de serrín, de carbón, el traje, y muy enfadado le dijo a Abdul-Bahá, he tenido que hacer muchos kilómetros para llegar a su presencia.
Entonces Abdul Baha le contesta, yo he tardado 4 meses en venir a verlo. Bien. Parece que Pedro no, no sé, lo vi ¿Levantaste la manito, Pedro? ¿O no? No, parece que no. Bueno, queridos amigos y amigas, ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Me dan un permiso que tengo algunas cosas pendientes y no quiero que se me acabe el tiempo. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Muy amables. Gracias, muchas Alá gracias Bajá. a Alá. ti. Ah, va, Muchísimas gracias. Alá Bajá. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Qué Mil bonita gracias. charla, Realmente una charla hermosísima. hermosísima Gracias. y Queda que la todos charla. pensando. Muy Nos amable. hizo llorar. Nos hizo llorar a varios. Ay, qué bueno. Me acompañaron. Sí, Sí, sí. somos varios. También a ti te hizo llorar. A ti mismo. Sí. Gracias, muchas gracias. Gracias. Alá Bajá. Mil gracias. Un Gracias. besito grande. Gracias. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Aloha, Loreto nos manda corazoncitos. va, va. El corazoncito, pero a ver si te resulta.